Mientras a nivel nacional el número, pues bueno, se seguirá acelerando hasta la primera o segunda semana de mayo, ¿no? Se espera que ahí es donde será el pico más alto. Se ha estado logrando aplanar la curva. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Miren, hay un estudio muy interesante publicado por Sputnik News donde hablan con un matemático. Es un matemático del Instituto de Investigación de Matemática Aplicada y Sistemas de la Universidad Nacional de México, donde se hace un cálculo muy interesante por parte del doctor Gustavo Cruz Pacheco. Este investigador lo que analiza, lo que publica es cómo el COVID tenía un R0, que es el nivel o el número de contagio de 2.5, lo que iba a generar un pico enorme, muy fuerte para la Ciudad de México. Y se empezaron a aplicar ciertas medidas, mucho más flexibles que Wuhan, por ejemplo, en China. Y a pesar de que aún las medidas son mucho más flexibles que Wuhan, el R0 ha disminuido a 1.65, de 2.5 a 1.65, que es el mismo nivel que Wuhan tuvo cuando tenía las máximas restricciones. O sea, quiere decir que hay algún factor desconocido que está ayudando a México, a la Ciudad de México, a disminuir el R0. Y se podría analizar, por ejemplo, el tema del clima, la altura, la humedad y muchas otras cosas para tratar de entender cuál es esa situación. Incluso tal vez la alimentación y algunas otras características de la Ciudad de México. Pero algo está pasando que se está aplanando la curva, vamos, sin tener las medidas tan restrictivas como las tuvo Wuhan. No significa que habría que confiarnos, no significa que hay que regresar a la normalidad así como así, no, sino al contrario, habría que tal vez dar un paso más allá, ser muy disciplinados a la hora de las restricciones para que se logre aplanar al máximo la curva y, bueno, sí, vamos a tener mucho menos saturación en los hospitales, vamos a lograr, digamos, pasar de mejor manera esta pandemia. Dentro de toda esta explicación se analiza que hubo un aporte de una investigación publicada el 23 de abril que se llama Trends of SARS-CoV-2 Infection, que habla de cómo en 67 países se han analizado cuál es el rol del clima, de la temperatura, la zona, la humedad, todo en relación a cómo se está dando el tipo de infección, cómo está transmitiéndose. Esto será muy interesante para entender mejor el virus y saber dónde hay más riesgos, según la altura, humedad, temperaturas, todo lo que puedan analizar en cuanto al tema del ambiente. Es un estudio muy interesante, pero la buena noticia es que a pesar de que no se tengan tantas restricciones, se ha logrado el mismo resultado que con las máximas restricciones en Wuhan. ¿Esto qué significa? Que tal vez, bueno, no tal vez, se ha estado aplanando la curva, se extiende un poco el pico máximo que estaría llegando por la segunda semana de mayo y a partir de ahí debería empezar a bajar los casos. Es una noticia, bueno, que yo creo que es interesante, es positiva. Después iremos viendo qué tanto se cumple este análisis, esta investigación. Y miren, hemos estado analizando también otros estudios. Por ejemplo, el que analizamos el día de ayer de Singapur, que me pareció muy interesante, del cual, pues, si ustedes observaron, les mandé por ahí hace un momento el PDF a la cuenta de Telegram, por ahí está el link, se las mandé por ahí para que lo vean, para que lo analicen país por país, cómo se espera que se llegue a un pico y luego pues empiece a caer, ¿no? ¿Y qué fechas son las aproximadas para que caiga? Esto en un modelo matemático de la Universidad Tecnológica de Singapur, que coincide bastante con esto que comenta el doctor de la UNAM, especializado, bueno, en el tema de matemáticas y todo esto. Bueno, pues ahí está este asunto, amigos, me parece una excelente noticia, pero no para que nos confiemos, sino para que empecemos a ver cómo hay resultados. Vamos, a pesar de que son distintas las metodologías para aplanar la curva. Un buen punto por ahí. ¿Y por qué
o cómo están funcionando son cosas que todavía se tienen que estudiar. El punto es que el avance se está dando y esperemos que pronto ya empiecen a verse ese decaimiento del tema del avance de la transmisión, de los casos nuevos. Ahí es donde hay que analizar el punto. ¿Cuánto y cómo son los casos nuevos? Estamos a 29 de abril. Ya va a empezar mayo. Mayo será el pico máximo y empezará a disminuir. Vamos a ver cómo va ese tema. Vamos a ver en qué punto de mayo, si la primera o segunda semana empieza a bajar el ritmo de contagio, qué tanto se logra aplanar la curva. Será un tema importantísimo para este país. Vamos entonces pues a otra información. Más adelante estén pendientes, ahí estaremos subiendo otras noticias. Muchas gracias. Hasta luego.